Si Trump controla todo el hemisferio occidental, el mundo entero tendrá que rogarle a Trump por energía y recursos. Y esto salva tanto al dólar estadounidense como al imperio americano. ¿Por qué predijo que los Estados Unidos perderán esta guerra con Irán? Pero China debe ser puesta en su lugar. Y cómo Estados Unidos va a hacer esto es estrangulando a China económicamente, ¿verdad? Entonces la guerra le está yendo bien a Trump. La guerra le está yendo muy bien a Trump. ¿En serio? Pero dijiste en tu predicción que él perdería la guerra. Déjame explicarte por qué se tienen que enviar tropas terrestres. En 2024 hizo 3 predicciones que se han cumplido a la perfección, como que Trump iniciaría una guerra con Irán. Y ahora ha hecho una serie de nuevas predicciones. Sí, y explicaré cada predicción, cada una. Bien, primero predigo que Trump obtendrá un tercer mandato. Ok. ¿Pero no es esto constitucionalmente ilegal? No lo es. El presidente ahora tiene poderes de guerra de emergencia. Por eso puede retrasar las elecciones. Mi segunda predicción, Irán será otra guerra larga y Estados Unidos impondrá el reclutamiento nacional. Si tienes entre 18 y 24 años y eres hombre en Estados Unidos, quedarás registrado automáticamente en el sistema de reclutamiento. Eso fue aprobado ya. Desde diciembre por una nueva ley. Lo que significa que estás obligado a ir a luchar. Lo siguiente es que el mundo avanzará hacia la vigilancia por IA. Todo lo que haces en línea se graba para controlarte. Esta es la predicción más polémica. Esto es bastante malo y explicaré por qué. Y también les diré por qué esta guerra solo puede conducir a la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Existe una posibilidad muy fuerte de que el imperio estadounidense colapse. Y también les mostraré lo que harán los rusos y cómo los banqueros privados los están controlando. Nadie es mi dueño. Eso es lo que tú crees. Así que hablemos de eso. En el mes de... Ok, vamos a escuchar estas palabras. Esto se trata de escuchar las predicciones que se han hecho antes, cuáles se han cumplido, cuáles no se han cumplido. Las predicciones se han cumplido, estamos en medio de la guerra y lo que va a pasar de ahora en adelante puede sorprender a muchos porque esto apenas empieza. Esto va para largo. Vamos a escuchar a lo mejor de nuestras habilidades para tener mejor contexto de todo lo que pasa en estos momentos. Profesor Ian. Febrero de 2022, Rusia llevó a cabo la invasión de Ucrania. Sí. Ese no era el problema. El problema fue la respuesta estadounidense. La respuesta estadounidense fue sancionar a Rusia y eliminar a Rusia del sistema de pago global SWIFT. También ordenó a los europeos congelar más de $200,000 millones en activos rusos. Y esto es un problema, porque la base misma de tener el dólar estadounidense como moneda de reserva global es que se mantendría políticamente neutral. Los estadounidenses garantizaban un intercambio internacional fluido y políticamente neutral. Aquí se dará un contexto de cómo llegamos hasta aquí. Él empieza hablando sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, no la guerra que estén peleando, sino la respuesta de los Estados Unidos, el sistema financiero, el SWIFT de transacciones y de comercio, las sanciones y cómo el mundo ha reaccionado. Es un tema que lo hemos tocado en este canal, ya que los países están haciendo transacciones en sus propias monedas, en yuanes, hasta el petróleo, hasta el petrodólar puede estar en una cuerda floja. No es que el gobierno de los Estados Unidos no lo saben, claro que lo saben y están tratando de contrarrestar todo esto. Por eso es esta guerra. Esta guerra es para que los Estados Unidos puedan mantener su poder de imperio. Y en el proceso muchas cosas van a cambiar, muchas cosas serán diferentes. Vamos a escuchar todo este contexto. Dejaré el link de este video normal del podcast. Esta será la reacción del Rey Studios con mis comentarios, lo que yo tengo que decir para point out lo que es cierto de lo que no es cierto. Vamos a escuchar aquí. Así que si esta tendencia continúa, ¿verdad? Si no se hace nada con respecto a Rusia, Rusia se apoderaría de Ucrania y Rusia entonces construiría una alianza con China e Irán. Si miras a estos 3 países en un mapa, Rusia, China e Irán, esto es todo el continente asiático. Y luego lo que pueden hacer es esto. Pueden decir, bien, Estados Unidos es un abusón. Nos obligan a jugar según sus reglas. Y se enoja mucho si no jugamos según las reglas. Así que no juguemos más con Estados Unidos. Simplemente comerciemos entre nosotros. Lo que quiere decir aquí es que los Estados Unidos, durante la guerra Rusia y Ucrania,
implantaron un sinnúmero de sanciones a Rusia y frizaron su dinero, bloquearon su dinero, como han bloqueado dinero de otros países y dinero de Irán. Entonces, como respuesta, estos países dicen, vamos a tratar de sacar el dólar, de salirnos de ese control. Pero ¿tú crees que el rey dólar lo va a permitir? No lo va a permitir, no lo quieren permitir. Por eso es esta guerra. Vamos a seguir con este contexto. Y luego lo que pueden hacer es construir un sistema ferroviario euroasiático conectando a Rusia, Irán y China. Y entonces lo que esto haría es anular el poder marítimo estadounidense, porque son los barcos estadounidenses los que patrullan y protegen los océanos. Y entonces lo que pasaría es que el mundo, Europa, Medio Oriente, África, India, Asia Oriental, mirarían este bloque comercial y pensarían, vaya, estos tipos, los rusos, iraníes y chinos, usan el oro como su medio de intercambio. El oro es valioso. Y el oro está subiendo. Entonces, el oro y los bancos y los países están aumentando sus reservas de oro bastante, mientras el dólar sigue controlando, pero está basado en confianza. Es un papel. Seguimos aquí en el contexto. Los estadounidenses, por otro lado, usan dólares como medio de intercambio, lo cual no es valioso. Entonces me conviene más el sistema. El dólar sí es valioso. ¿Por qué el dólar es valioso? Porque si yo te doy $10, si yo te doy $100, tú vas a comprar con eso. Y eso tiene un valor. ¿Y en qué está basado ese valor? En la confianza de que sí puedo comprarlo. Es un acuerdo que ha hecho el mundo y de oferta y demanda. Por eso el petrodólar es tan importante. Si necesito dólares para comprar la energía y el petróleo, hay más circulación. El país que lo emite, Estados Unidos, es más fuerte. Pero como hay un shift global, un cambio, y analizamos cómo las reservas de oro de los países y los bancos y el BRICS va en aumento, es porque vamos acercándonos a un cambio. ¿Se debe de comprar oro? ¿Se debe de invertir oro? Sí, sería muy buena idea. Pero aún así, como quiera, si una economía colapsa, si una moneda se va abajo, se crea otra moneda. Es lo que ha pasado en la historia. Pero esta es una historia nunca antes vista, porque estamos mirando al futuro. ¿Qué es lo próximo? Cashless Society, una sociedad sin cash, con moneda digital, con Bitcoin, entre otras. Y más, estamos escuchando personas que les están haciendo debanking por nada. Antes te quitaban una cuenta de banco por cosas graves, por un fraude. Oh my God, tú eres el peor del mundo. Destruiste el Banco de Inglaterra. No, ni aún así, porque si no le hubiesen hecho debanking a George Soros. Por cualquier cosa te quitan. Por cualquier cosa. Eso es súper peligroso. Vamos a continuar aquí, porque vamos al contexto de lo que puede pasar de ahora en adelante. Esto está súper interesante. Yo estuve viendo este video y dije, vamos a reaccionarlo junto con los de la NASA, porque va a decir todas esas estrategias que tiene Donald Trump a favor de los Estados Unidos y cómo piensan apoderarse del control, pero también va a exponer algunos puntos ciegos que se están revelando ahora. Y las últimas noticias de hoy en día es que hay cierta discrepancia y descontento entre los países del Golfo aliados de los Estados Unidos por la guerra, porque los Estados Unidos no está siendo tan afectado. Estados Unidos lo que está haciendo es una fortuna a nivel de petróleo, aunque el pueblo estadounidense es que está cargando ese precio cada día comprando el petróleo y comprando comida y comprando carne cara. Pero los que están siendo súper extremadamente afectados son los países del Golfo como Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, al punto que Emiratos Árabes Unidos, ¿qué hizo? Se salió de la OPEP, cambiando el escenario global de la energía y de ese cartel de energía. Y lo último es que Arabia Saudita tiene reservas de que los Estados Unidos usen unas bases aéreas allá. ¿Cómo? Porque hay un acuerdo para el petrodólar, dame defensa, protégeme, vendemos en petróleo. Ok, me estás protegiendo, pero me están dando durísimo en esta guerra. Hay mucho ocurriendo. Vamos a continuar aquí. Esta es la reacción del Ray Studios. ¿Sistema americano o este nuevo sistema BRICS? ¿Qué es el BRICS? Es un acrónimo. Significa Brasil. The Diary of a CEO, este podcast, muy interesante. Mientras yo lo estuve viendo, el entrevistador hace muchas preguntas que son muy relevantes, pero yo las puedo considerar como estúpidas también porque
A estas alturas del juego, en este contexto, en este canal me gusta explicar cosas que las personas deben de tener el contexto de saber qué significan para entender mejor la noticia y lo que se dice. Pero él hace preguntas como estúpidas, pero no les diré estúpidas porque no hay preguntas estúpidas. Si él pregunta qué es el BRICS, yo asumo que todo el mundo sabe qué es el BRICS, pero tal vez pueden haber personas que no saben lo que es el BRICS, esa alianza. Entonces él hace este tipo de preguntas como simples y Gian las responde para dar un mejor contexto. Eso pasará mucho en esta entrevista. Continuamos. Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, que son las iniciales de los países que forman este grupo. Entonces estoy en lo cierto al pensar que, como Irán, Rusia y China conspiraban, amenazó la hegemonía de Estados Unidos impulsada por el uso mundial del dólar como moneda principal de comercio. Es correcto. Bien, entonces sintieron que debían invadir para poder controlar más del Medio Oriente. Exacto. Así que al atacar a Irán suceden ciertas cosas. Lo primero que pasó es que China ahora está aislada de la energía del Medio Oriente. China recibe entre el 50 y el 60% de sus necesidades energéticas. China puede estar aislada, pero China no está siendo afectada yet. China está recibiendo su petróleo, China está comprando. Es un panorama un poco difícil. Now, lo último que está pasando, déjame buscarlo aquí online, es que atacaron un barco de China o que China son los dueños de ese barco. Miren este reporte en vivo, esto acaba de salir. Un petrolero de propiedad china fue impactado cerca del estrecho de Hormuz. O sea, eso es ahora, el momento que tú estás viendo este video. En el primer incidente desde que comenzó el conflicto de Irán. Un petrolero de propiedad china fue atacado cerca del estrecho de Hormuz por primera vez desde que comenzó el conflicto. Según un informe de los medios chinos, el buque, cuya identidad no se reveló, estaba marcado con una inscripción propietario y tripulante de China. Ese barco puede ser de quien sea, pero les ponen es de China, porque ya China retó las fronteras estadounidenses cuando envió su petrolero a Irán y desembarcó anunciando, es de China, un ataque a este barco es un ataque a China. Entonces ya pueden cruzar cualquier barco diciendo que es de China, con el doble bloqueo que existe. Dice así, la cubierta del barco se incendió a causa del ataque y aún se desconoce si alguno de sus tripulantes resultó herido. Esta es la primera vez que un petrolero chino ha sido atacado, según declaró el medio chino Caixin, una persona con conocimiento del asunto. China sigue siendo un comprador clave del petróleo iraní que ha sido objeto de un bloqueo estadounidense en el Golfo de Omán. Eso es lo último. ¿Quién hizo el ataque? Noticia en desarrollo. Del Medio Oriente, no solo de Irán, sino también de Qatar y Arabia Saudita. Muchos dicen que China hoy depende de las renovables, la solar y la eólica. Y eso es cierto, hasta cierto punto. Pero recuerda que China es una potencia industrial, así que necesita energía de todas partes y de todos. Así que el hecho de que China pierda toda esta energía del Medio Oriente le presenta una vulnerabilidad estratégica a largo plazo. Bien, eso es lo primero que sucede. Lo segundo que sucede es que Europa está en graves problemas. Porque recuerda, debido a la invasión rusa de Ucrania, la energía rusa fue sancionada. Y así, Europa dependió más del Medio Oriente para sus necesidades energéticas, especialmente de Qatar. Y ahora Europa ha perdido todo este petróleo. Y luego tienes a Japón y Corea del Sur, estas dos poderosas economías de Asia Oriental, que también dependen del Medio Oriente para su energía. Así que ahora la pregunta es, si no obtienes tu energía del Medio Oriente, ¿de dónde puedes obtenerla? Y solo hay dos respuestas, o de Rusia o de los Estados Unidos. Rusia está en guerra. Y lo que sucede es que los drones ucranianos atacan las refinerías de petróleo y centros de exportación rusos. Así que el mundo a corto plazo no tiene más remedio que mirar a Estados Unidos para sus necesidades energéticas. ¿Y qué hizo Trump recientemente? Se apoderó de Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Está amenazando a Canadá. Está amenazando a Groenlandia, México y Colombia. Si Trump controla todo el hemisferio occidental, el mundo entero tendrá que rogarle a Trump por energía y recursos. Y esto salva tanto al dólar estadounidense como al imperio americano. Entonces,
Como parte de su predicción en 2024, usted dijo que Estados Unidos perdería esta guerra. ¿Verdad? ¿Por qué predijo que los Estados Unidos perderán esta guerra con Irán? Yo les diré de antemano que los Estados Unidos pierdan la guerra. Eso se refiere a que los Estados Unidos pueden cumplir todos sus objetivos militarmente en Irán, como lo han cumplido. Han destruido su ejército, su armada, su navy. Aún así, en las 31 provincias de Irán hay ejércitos independientes. Que aún tú dices un alto al fuego hoy y es en días o semanas que todos esos grupos independientes se enteran de que hay un alto al fuego y en ese momento ya ha pasado otro acontecimiento y casi nunca hay un alto al fuego real. El conflicto aquí de que los Estados Unidos pierdan no es que pierdan militarmente, es que esta guerra cree tanto caos y tanto conflicto y tanta división interna dentro del país que se vaya fracturando por dentro, así desde Roma, elecciones, guerra civil, división, persecución entre los partidos. Ese tipo de situación puede estar ocurriendo. Vamos a continuar aquí. Para quien no vive, mire, para quien no vive en los Estados Unidos, se pierde de mucho contexto. Que no se entera, que no sabe, que no va a Walmart, que no va al supermercado, que no echa gasolina, que simplemente puede ver la pantalla. Oh, ¿cómo está? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Sin recorrer las calles de los estados. En Connecticut, en New Jersey, en Michigan, mi gente de Florida, la gente de Massachusetts, mi gente de Pensilvania, California, Nuevo México. Continúa aquí con la explicación. Porque la sociedad estadounidense no tiene la voluntad política, no tiene la capacidad de fabricación y no tiene la tolerancia al riesgo para pelear esta guerra en Irán. Básicamente, Estados Unidos quiere pelear esta guerra de la forma más barata, fácil y rápida posible, ¿verdad? Así que Trump realmente pensó que, ya sabe, si enviaba mis aviones a atacar Teherán y mataba al ayatolá, simplemente se rendirían. Ese era literalmente su plan al entrar en esta guerra. No prestó atención a la cultura, no prestó atención a la historia del pueblo iraní. No tuvo absolutamente ningún respeto por la nación. Los persas. Y cuando haces eso, cuando le faltas al respeto a tu oponente, cuando subestimas a tu oponente y cuando tú mismo no estás dispuesto a comprometerte con la lucha, vas a perder. Entonces, el juego de Irán es solo alargar esto tanto como les sea posible. Como están ellos, ya sabe por qué él ha eliminado a los líderes. Y también cree que Trump pensó que si solo bombardeo al líder, entonces todo se regenerará de alguna manera y estaremos bien. ¿Cuál fue esa especie de malentendido fundamental? Hay mucha confusión sobre cómo empezó esta guerra. Incluso hoy nadie sabe realmente cómo empezó esta guerra. No fue por las protestas, no fue por los misiles, no fue por lo nuclear, no fue por el estrecho, no fue por aquí, no fue por allá. Mientras vengan las muertes y los precios caros, las palabras se las lleva el viento. Pero creo que Trump, dada su personalidad, estaba convencido de que si mataba al liderazgo de Irán, entonces no tendrían más remedio que rendirse. Y su prueba de concepto fue, por supuesto, el 3 de enero de este año. La Fuerza Delta entró en Venezuela. Él dijo la palabra prueba de concepto. La prueba de concepto es demostrar que una idea funciona en la realidad antes de hacerla más grande. Es como decir, mira, eso pasa así, eso funciona así. Yo estoy seguro. Y muchas veces puede ser que sea así. Otras veces puede ser que no sea así. Una prueba de concepto, quieren poner el ejemplo de Venezuela. Qué rápido, fácil y sencillo fue sacar a Maduro. También matar al ayatolá, pero forzar otros resultados de ahí en adelante, entonces estamos en territorio no recorrido, que no pasan la prueba del concepto. Maduro y se rindieron por completo. Así que en la mente de Trump, quería repetir esto, el escenario de Venezuela. Y no se dio cuenta de que Irán es fundamentalmente diferente de Venezuela. La respuesta corta es que es una estrella de reality. Piensa en términos de imagen. No piensa en términos de, digamos, estrategia geopolítica. La respuesta larga es que el ejército estadounidense se ha convertido en una institución muy corrupta y cerrada que intenta generar la mayor cantidad posible de fondos del Congreso para financiar el complejo industrial militar. Hablando de que el complejo militar estadounidense es corrupto, hoy mismo salió un video de Pete Hegseth, oh my God, diciendo toda la corrupción
del gobierno y del Pentágono y del ejército, diciendo, Donald Trump arreglará eso. Cómo alteraban los contratos, cómo cobraban dobles, cómo tenían retrasos. Vamos a poner un poco de ese video para tener contexto de que realmente sí hay mucha corrupción. Quiere decir el gobierno ahora, había mucha corrupción en el gobierno, en el Pentágono, en el ejército. Una burocracia fallida en el Pentágono hizo lo mismo durante décadas. Cuando nuestros guerreros necesitaban más armas, aviones y barcos, el Departamento de Defensa permitió que los contratistas cobraran doble a costa suya. Le cobraron a usted, el contribuyente, para construir sus fábricas y luego le cobraron de nuevo por el producto final. Y a pesar de pagar a empresas para fabricar armas más rápido, los retrasos eran constantes y los sobrecostes eran la norma. Todo mientras sus directores ejecutivos se hacían ricos. Pensó que iba a bombardear Irán, que el pueblo se levantaría, elegirían un nuevo gobierno y eso sería todo, y luego podría controlar Irán. Eso es exactamente lo que pensaba. Ahora lo que quiero hacer es ir al mapa. Bien. Vale, y mostrarte en qué se equivocó. Bien. Muy bien, este es un mapa del Medio Oriente, y lo primero que hay que observar detenidamente en este mapa es la topografía, es decir, la forma y las características del terreno. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas montañas hay? Lo que es realmente interesante es que la topografía entre Irak e Irán es completamente diferente. Y esto es importante porque en 2003 los estadounidenses invadieron Irak y ganaron la guerra en unas 2 semanas. Y la razón por la que ganaron es que aplicaron algo llamado conmoción y pavor. La idea de conmoción y pavor es que es una estrategia militar que cree que si cortas la cabeza de la serpiente muere. Un ataque de decapitación. Y lo que hicieron fue entrar en Bagdad, tomar Bagdad, y el régimen colapsó y la guerra terminó. Y pudieron hacer esto gracias a la topografía. Si miras el mapa de Irak, es todo plano. Es todo desierto, lo que significa que puedes volar tus aviones, cortar la cabeza de la serpiente y la guerra termina. Y en realidad no hay forma de defenderse de los ataques aéreos porque eres totalmente un desierto. Ahora, veamos un poco la topografía del país de Irak. E Irán es todo montañoso. De hecho, se podría decir que Irán es una fortaleza. Vale. Así que lo primero es que Irán puede elegir librar una guerra de desgaste. ¿Qué es una guerra de desgaste? Una guerra de desgaste es un juego de rendición. ¿Qué es eso? Exacto, es un juego donde no tenemos suficiente poder para destruirnos. Así que lo que intentamos es crear puntos de dolor, puntos de presión para obligarte a someterte, a pedir tregua, ¿verdad? Como Irán es demasiado grande y tiene 92 millones de personas, es imposible para los estadounidenses e israelíes destruirlo. Así que lo que intentas, en cambio, es bombardear suficientes objetivos para que reconozcan que la resistencia es inútil y se rindan. Ese es el alcance de la estrategia. Pero de nuevo, el problema con esto es que, 1, Irán es demasiado grande. Número 2 es que es una fortaleza montañosa, lo que significa que puedes esconder tus armas y a tus militares dentro de las montañas, ¿verdad? Lo que te permite llevar a cabo una estrategia de guerra, de guerrillas contra tu oponente. Y esto es exactamente lo que Irán está haciendo ahora mismo, donde sus bases de misiles subterráneas están escondidas dentro de las montañas y luego pueden atacar objetivos en todo el Medio Oriente, principalmente bases estadounidenses, pero también instalaciones energéticas que son clave para el sistema del petrodólar estadounidense. Así que es un juego de rendición donde los estadounidenses intentan causar el mayor daño posible a la nación iraní, e Irán, en respuesta, está tratando de destruir la mayor parte posible de la economía global para obligar al mundo a presionar a Estados Unidos para que detenga la guerra. Así que esa es la situación a la que nos enfrentamos ahora mismo.
Lo segundo en lo que Trump se equivocó es en lo vulnerable que es la economía global, porque los iraníes controlan algo llamado el Estrecho de Hormuz. Y como pueden ver en este mapa, el Estrecho de Hormuz es una franja de tierra muy, muy estrecha. Tiene solo unos 33 kilómetros de ancho. De hecho, se puede cruzar nadando el Estrecho de Hormuz. Bien, ¿y por qué esto es importante? Es porque el CGG exporta el 20% de la energía mundial. ¿El CGQ? El Consejo de Cooperación del Golfo. Bien, el Consejo de Cooperación del Golfo son ciertas naciones del Medio Oriente que se alinean políticamente. Así que incluyen a Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahrein y Kuwait. Han estado exportando energía, pero no solo energía, sino también muchos subproductos de la producción energética, incluidos fertilizantes, al mundo, principalmente al este de Asia e India. Cuando la crisis de fertilizantes, de alimentos, de comida golpee el mundo, será el lloro y el crujir de dientes. A cambio, han estado recibiendo comida de vuelta. La mayoría de la gente no valora esto, pero el CGG importa del 80 al 90% de sus necesidades alimentarias. Y la razón es que se han vuelto tan ricos en las últimas décadas que sus poblaciones han explotado. Y como resultado, tienen que alimentar a su población, pero no tienen recursos agrícolas, tampoco tienen recursos hídricos. Por lo tanto, tienen dos vulnerabilidades principales, que son la comida y el agua. Y tienen Estados Unidos tiene mucho territorio, tiene todas las estaciones, tiene agricultura, puede aguantar mucho, tiene una buena geografía, nadie lo va a invadir por ningún lado, que no sea México o Canadá. Now, estos ricachones del Golfo, los Qatares, los Arabias Sauditares, los Mohammed bin Salman al Saud, los príncipes, los sangre azul, los que son los ricachones. Ni agua ustedes tienen que usar las plantas de desalinización, Ni un huerto, ni una agricultura, ni nada tienen ustedes. Tienen que importarlo todo. Necesitan recibirlo todo. Cuando esa escasez les dará a los más ricos. Allá en La Loma, en República Dominicana, en el Cibao, nosotros vamos a comer más bueno. Allá, comiendo gallina y chivo. Y todo lo de la agricultura. Cuando huirán a los montes, felices allá. Pero ellos en el desierto ahí tendrán problemas. Porque se han acostumbrado a la buena vida. Ellos están siendo afectados fuertemente ahora mismo. Hay un problema. Vamos a continuar aquí con la explicación. Si estas noticias, por ejemplo, este video no es para personas que digan, no me gusta lo que él dice porque es crítico. Esto no es de crítico o no. Esto es de realidad, de sí o no. Pasa así o no pasa así. Aquí es buscando la verdad. No buscando la propaganda. Que te voy a decir la propaganda. Esos canales me dan asco, los escupo. Propaganda is so stupid. Es realidad que andamos buscando. Continuamos aquí. Muchas plantas desalinizadoras por toda la zona. Y así... ¿Qué es una planta desalinizadora? Bien, pues lo que son... Verás, una planta desalinizadora toma agua salada de los mares y luego, mediante un proceso electroquímico, la convierte en agua potable que la gente puede usar para beber y para fines agrícolas. Bien. ¿Cierto? Así que, como puedes ver, toda la zona es extremadamente vulnerable a ataques con drones y misiles desde Irán. Esa es la segunda cosa que ha hecho Irán, algo que Trump no se esperaba. No esperaba que los iraníes fueran a cerrar el Estrecho de Hormuz. Y la forma en que los iraníes pudieron cerrar el Estrecho de Hormuz fue simplemente amenazando con atacar cualquier barco que quisiera cruzarlo. La razón es que estos barcos dependen de seguros marítimos para poder operar. Pero si hay un riesgo muy alto de ser destruido, entonces no podrás conseguir un seguro. Ya. Así que no es que los iraníes les hayan dicho a estos barcos no pueden pasar. Es simplemente que las aseguradoras se niegan a permitir que estos barcos crucen porque es demasiado peligroso.
Y Trump no, ¿eh? Uno pensaría que considerarían esto antes de empezar a bombardear Irán, que Irán tendría cierta ventaja al cerrar una vía fluvial tan crítica para, ya sabes, el transporte de fertilizantes, energía, etcétera. Uno pensaría que ellos ya sabrían esto. Exacto. Eso es lo que dice mucha gente, que Trump es tonto, que es un impulsivo, que fue engañado por los israelíes. Y hay buenas pruebas que respaldan esta idea. Pero quiero enseñarte algo. Bien, se llama la Estrategia de Defensa Nacional. De acuerdo, y este es un documento que fue publicado por el Departamento de Guerra. Y en él se explica cuál es la estrategia estadounidense para mantener el dominio global. Y en la introducción lo que dice es que durante demasiado tiempo el mundo ha intimidado a Estados Unidos. Estados Unidos es una nación que protege al mundo. Sin embargo, Europa y Asia Oriental se aprovechan de la generosidad estadounidense. Los europeos no pagan por su propia defensa. Y así destinan todo ese dinero al bienestar social, a su sistema de pensiones. Es cierto. Los chinos han estado dándole a Estados Unidos un mal acuerdo comercial. Los Es cierto. chinos roban tecnología estadounidense Es cierto. y luego la usan para fabricar productos que les revenden a los estadounidenses. Es cierto. Así que los estadounidenses han estado recibiendo un trato muy malo durante décadas. Y el Es presidente Donald Trump va a cambiar eso haciendo 4 cosas. Bien, la Estrategia de Defensa Nacional exige un programa de 4 puntos para poner a Estados Unidos primero. Lo primero que hará Estados Unidos será asegurar el hemisferio occidental. ¿Por qué? Porque el hemisferio occidental le pertenece a los Estados Unidos. Cuando dice el hemisferio occidental, ¿a qué se refiere? ¿Qué región es esa? Bien. ¿Incluye también a Canadá? Si miramos Yo no sé si él pregunta porque no sabe, porque ya sabemos todo el hemisferio occidental. Eso cuando estaba viendo un poco dije, hay esas preguntas, pero son relevantes las preguntas. Realmente no hay preguntas estúpidas, porque sí hay que saberlo. El hemisferio occidental, todo lo de este continente, incluyendo Groenlandia, Canadá, Alaska, Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Haití, Colombia y todos. Y el otro es el hemisferio oriental, ya con toda Europa y Asia. con atención el mapa, podemos dividirlo en lo que llamamos el hemisferio oriental y, por otro lado, el hemisferio occidental. Vale, entonces todo lo de aquí. Todo, incluyendo Groenlandia, Canadá y México. Cada parte de esta zona le pertenece a Estados Unidos. Viva México. Por tanto, no se puede comerciar con estos países sin permiso estadounidense, sin pagar un tributo a los americanos. Y por eso los estadounidenses tienen hoy 1/3 de sus activos navales estacionados en el Caribe. Es para decirles a los chinos y a los rusos que den un paso atrás. Si quieren venir aquí, o pagan un tributo o serán atacados. Bien, ese es el primer punto de esta estrategia. El hemisferio occidental le pertenece a Estados Unidos. Algo que llaman la doctrina Monroe, que es el corolario de Trump a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe. ¡Wow! Bueno, sabemos que la doctrina Monroe fue invocada en el 1823 por el presidente Monroe diciendo lo mismo. Este es nuestro hemisferio, es de nosotros, no queremos a nadie aquí. Y la razón que Monroe hizo esto es porque los primeros presidentes antes que él tenían una política de no intervencionismo, una política de America First, de que no nos metemos con nadie, no nos metemos con ustedes, queremos nuestra paz, libertad y tranquilidad. Después vino Monroe y dijo, no, es que nosotros tenemos que controlar esto aquí, es que no queremos a nadie aquí. Normal, eso estuvo vigente hasta que vino Donald Trump de nuevo. Es que no queremos a nadie aquí. Y ahora estamos en Monroe, que es esa evolución de Monroe y Donald Trump. Monroe. Interesante. Así que ese es el punto 1. Punto 2. Es que Estados Unidos quiere replantear su relación con sus aliados. Básicamente, la OTAN tiene que pagar por su propia defensa. La OTAN tiene que ir a luchar contra Rusia en Ucrania.
Estados Unidos brindará apoyo, proporcionará armas y financiación, pero la OTAN tiene que esforzarse más. Y en Asia Oriental, Corea del Sur y Japón deben hacer un mejor trabajo para mantener a raya a China. Bien, ese es el punto 2. El punto 3 es específico sobre China. Y la idea es que Estados Unidos no quiere destruir a China. Estados Unidos no quiere humillar a China, pero China debe ser puesta en su lugar. China debe respetar el poder y el alcance de los Estados Unidos. ¿Y cómo Estados Unidos va a hacer esto? Es estrangulando a China económicamente, ¿verdad? Si miramos un mapa de China, la mayor parte de su comercio pasa por el llamado Estrecho de Malaca. Y el Estrecho de Malaca es el punto de estrangulamiento marítimo más importante del mundo. Todo lo que Estados Unidos tiene que hacer es situar portaaviones en el Estrecho de Malaca. Y ya sabemos que los Estados Unidos hicieron tratados militares con Malasia, porque el Estrecho de Malaca pasa por Malasia. Ya los Estados Unidos tienen un pie ahí. Esto se está poniendo tenso. China perderá el 90% de sus exportaciones de energía. Pero si los estacionan allí, China aún podría pasar, ¿no? No, porque tienes que pasar por el Estrecho de Malaca. Así que Estados Unidos tiene algo llamado la primera cadena de islas. Y la primera cadena de islas evita que China llegue al Océano Pacífico. Wow, tienen a China bloqueado. Estados Unidos tiene a China en jaque. China callados aquí. Todas estas estrategias nosotros las veremos en tiempo real. El mundo arderá, pero nosotros sabremos el por qué y cómo está ardiendo. Dios, ¿cómo podemos nosotros evitarlo? Yo tengo un poco... Este video es largo, hay muchas partes. Si quieren más partes, déjame saber en los comentarios. Ahora, yo tengo una ñapa, que lo voy a presentar en este video, porque es interesante. Y así, al posicionar portaaviones dentro del 5 minutos más. Estrecho de Malaca, se crea un bloqueo y China tendría que pagar un peaje para poder acceder al Estrecho de Malaca. ¿Y el cuarto? Y el cuarto es rejuvenecer, revitalizar el sector de fabricación de defensa de Estados Unidos. Y ya vimos el video de Pete Hegseth hablando de eso. O sea, estamos everywhere. O sea, potenciar al máximo la base industrial de defensa de los Estados Unidos. Eso es exactamente correcto. Sí, muy bien. Lo que esto significa es que el Pentágono hace unas semanas fue a Detroit y habló con Ford y General Motors y les dijo, ¿saben qué? Debido a esta guerra en Irán, podríamos necesitar que dejen de fabricar autos y empiecen a fabricar más municiones y drones. ¿Cómo sabe que dijeron eso? ¿Lo publicaron? Lo publicaron, sí. ¿En serio? Sí. Así que Estados Unidos fue a Ford y GM y les dijo, podríamos necesitar que empiecen a fabricar armas en sus fábricas. sí. Y están felices de hacerlo porque los márgenes de beneficio son mucho mayores para las armas que para los autos. Es lo que yo estaba pensando. No, eso ya se ha hecho. Fue lo que pasó para la Segunda Guerra Mundial cuando Roosevelt le dijo a las compañías, ¿qué es lo que tú haces? Licuadoras. ¿Y qué tú haces? Carros. ¿Y qué tú haces? Nada. Ok. Todo el mundo va a hacer armas, pistolas, balas, tanques de guerras, aviones. Y tranquilo, ¿qué dinero hay? Y ya, eso no es una cosa del otro mundo. Ray, mira, hay un contrato de guerra. ¿Qué es? Vocero del Pentágono. ¿Cuál es su trabajo? Decir que todo va bien y que todo es perfecto. ¿Cuántos? 7 millones. Y cuando algo salga mal, que yo tenga que decirlo, cállate la boca. No hables de todas las bases que han atacado, ni de todas esas compañías de satélites que tenemos bloqueadas. Shut up. Es el Pentágono, así que puedes cobrarles lo que quieras y lo pagarán. Mientras que si fabricas autos, es para el mercado de consumo y puede que no compren tus autos, ¿verdad? Así que si eres como Ford o General Motors, el mejor negocio del mundo es fabricar armas para el Pentágono, para pelear estas guerras en el Medio Oriente que pueden durar para siempre. Así que estamos en una situación en la que, bueno, mira, si lees las noticias, si hablas con mucha gente, Trump es un idiota. Y esta guerra en Irán no tiene ningún sentido.
Pero luego, si solo lees la Estrategia de Defensa Nacional que está en el sitio web del Departamento de Guerra, y cualquiera puede ir allí y descargarla gratis y leerla por sí mismo, es una hoja de ruta muy clara de lo que Estados Unidos necesita hacer para mantener la hegemonía imperial. Así que vamos a resumir los puntos principales. El primer punto principal es mantener el control sobre el hemisferio occidental y crear una fortaleza América. Por eso invadió Venezuela y dice que va a invadir Cuba. Exactamente. Y también Groenlandia. Mira todos los países que ha mencionado durante el último año. Groenlandia, Canadá, México, Venezuela, Cuba, Colombia, Nicaragua, Honduras. Es todo el hemisferio occidental, ¿verdad? Y están todos juntos. El segundo punto es crear el divide y vencerás en todo el mundo. Así que imagina una situación en la que en Europa la OTAN lucha contra Rusia en Ucrania. En el este de Asia, China lucha contra Corea del Sur y Japón. En el Medio Oriente, Irán lucha contra el CCG aliado con Israel. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos ahora puede venderles a todos armas y recursos y financiarlo. Wow. Esto nos remonta a la Segunda Guerra Mundial. Pero también los debilita, por lo general. Déjalo fluir. Cuando nos remonta a la Segunda Guerra Mundial, es que en la Primera Guerra Mundial se estaban matando por ahí y los Estados Unidos se estaban vendiendo. En la Segunda Guerra Mundial se estaban matando en Europa y los Estados Unidos se estaban vendiendo. Ahora se siguen matando por allá y los Estados Unidos seguirán vendiendo. Dividiendo al mundo, conquistando y haciéndose superpoderosos. Y como yo estoy en New York, I'm like, oh, okay, god damn. Ese es el punto. Sí. ¿Cierto? Y luego lo que pasaría es que esos 40 billones de dólares de deuda que tiene Estados Unidos desaparecerían porque el mundo los absorbería, ¿no? Así que puedes decir, mira, Trump es un idiota, pero si realmente miras el mapa y cómo Estados Unidos quiere que este mapa mundial se desarrolle, tiene todo el sentido. Entonces la guerra le está yendo bien a Trump. La guerra le está yendo muy bien a Trump. ¿En serio? ¿Sí? Pero dijiste en tu predicción que él perdería la guerra. Cierto. ¿Cuál es tu definición de perder la guerra? Perder la guerra significa que Estados Unidos enviaría tropas terrestres. Irán sobreviviría a esta invasión terrestre. Y esto sería tan perjudicial políticamente que estallaría el caos en los Estados Unidos. Y la invasión terrestre de Estados Unidos se ve obligada a retirarse y Estados Unidos debe retirarse de Oriente Medio. ¿Y todavía crees que eso va a pasar? Creo que va a pasar. Entonces, ¿crees que Estados Unidos va a enviar tropas terrestres, Irán va a resistir y luego se va a desatar el caos en los Estados Unidos? Sí, así que déjame explicarte por qué se tienen que enviar tropas terrestres. Vale. Muy bien, vale. Así que en la fase 1 de esta guerra, que comenzó el 28 de febrero y duró unas 6 semanas, la intención era decapitar al régimen. Y eso se hace atacando Teherán y se hace atacando las bases militares e instalaciones por todo Irán. Es lo que los estadounidenses llaman conmoción y pavor. Y el punto es obligar a los iraníes a rendirse, pero eso no fue lo que pasó. A que se rindan. ¿A qué se rindan, básicamente? Porque lo que hicieron los iraníes fue responder atacando las bases de Estados Unidos por todo el Consejo de Cooperación del Golfo. Cerraron el estrecho de Hormuz y movilizaron a su gente. ¿Vale? Así que, en lugar de rendirse, los iraníes básicamente redoblaron su apuesta. Bien, esa es la fase 2 de la guerra. ¿Qué? ¿Hasta ahí llegó? Súper interesante. Si quieres más con reacción, déjame saber en los comentarios para hacer más, añadiendo a las últimas noticias. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Déjame saber tus pensamientos, todos tus análisis, todo lo primero que te llegue a la mente en los comentarios, que tú opinas sobre todo esto. Este es el Ray Studios.